Eh, eh, Buenas tardes a todos. Eh, Gracias por participar de este encuentro, que es una teórica programada por la Cátedra de Empleamiento 2, vinculado a una etapa de trabajo práctico que ustedes están desarrollando de lo que sería la construcción del diagnóstico centralmente. Vamos a plantear en primera instancia algunas cuestiones más conceptuales vinculadas al concepto de desarrollo, al concepto de planificación, al concepto de estrategia, a la metodología propiamente dicha del proceso de planificación. Y en esta instancia vamos a detenernos en lo que uno podría llamar la primera etapa del proceso, que es la construcción diagnóstica, que coincide con la etapa, el momento que ustedes están desarrollando el trabajo práctico. Y seguramente la continuidad de esta charla será el segundo semestre, con la instancia propositiva, con la instancia de formulación del plan, que coincidirá también con la instancia de trabajo práctico que ustedes estarán desarrollando en el segundo semestre, justamente vinculada a la instancia propositiva y de formulación. Pero bueno, dicho esto, nos interesaba en primera instancia avanzar sobre algunos conceptos que tienen que ver con la idea de desarrollo, ¿verdad? Eh, en ese sentido, un poco la estructura de la teórica está planteada en función de repasar algunos conceptos. En primera instancia decíamos el concepto de desarrollo. Es un tema ya vinculado, que aparece en la segunda posguerra, en el siglo XX, a partir de la mitad del siglo XX, que originalmente se lo concibió como un desarrollo económico, básicamente medido por la evolución de los PIB de cada nación, que se fundamentaba en la abundancia de los recursos naturales y energéticos, en el aumento de la productividad del trabajo y el rol del Estado en el concepto de estado de bienestar, ¿verdad? Y esto es lo que de alguna manera marcó la posguerra, ¿no? Pero bueno, luego con la evolución digamos, del desarrollo de las comunidades, aparecen conceptos más modernos o más vinculados a las problemáticas de muchos territorios, como es el caso de la pobreza, aparece el tema del desempleo, la desigualdad, y entonces se empieza a mirar que el concepto de desarrollo no es nada más que económico, sino que involucra cuestiones más complejas vinculadas al desarrollo social. Se hablaba entonces de desarrollo humano. Eh, bueno, y después el concepto evoluciona también al concepto de desarrollo sustentable, que permite satisfacer las necesidades actuales sin comprometer el desarrollo de las futuras generaciones. O sea, y ahí este tema involucra fuertemente nuestra disciplina, dado que nuestro accionar en el territorio condiciona justamente el desarrollo futuro. Y considerando que la planificación territorial no es únicamente física, sino que es una planificación con objetivos vinculados a la posibilidad de desarrollo sustentable, o sea, a la posibilidad de dar o de permitir que todos los habitantes del sector, de la región, de la ciudad del que se trate, tengan posibilidades de evolucionar en el empleo, en la cuestión social, en las igualdades, y bueno, de esa manera se habla del concepto de sustentabilidad del desarrollo, y en eso hablamos de desarrollo económico, social, ecológico, político, institucional, de una visión integral y sistémica. Ustedes acuérdense que en las primeras clases del taller hablábamos del concepto de ciudad o territorio como un sistema complejo, integral, sistémico. Y ahora agregamos el concepto de sustentabilidad dentro de la idea de planificar un territorio. Y esta idea digamos, que recién mencionábamos, tiene que ver con justamente pensar
A ver, vamos a poner un ejemplo, que por ahí es más práctico. Eh, Ustedes conocen las ciudades, o mejor dicho, sí, lo que son las ciudades del Partido de la Costa, San Bernardo, Mar de Ajó, el propio Pinamar o Villa Gesell, eh, que ha tenido mucho crecimiento desde el impacto turístico en los últimos años. Y uno de los temas de lo que fue el desarrollo urbano, insustentable, diría yo, que tuvieron esas ciudades en una, vamos a decir, en la década del 70, 80, es que las playas de esas ciudades estaban protegidas por un cordón dunícola. Pero ese cordón dunícola estaba entre la playa y la ciudad, con lo cual, en muchos casos, para favorecer la demanda y la especulación inmobiliaria, se limpiaron, entre comillas, esas dunas para acceder a tener mejores terrenos con vistas justamente al mar. Bueno, eso implicó un desarrollo rápido de ese territorio y mucho movimiento de dinero. Ahora, el cordón dunícola justamente lo que hace, tiene la función, entre otras, de proteger a la playa, de conservar la playa, que es el recurso económico fundamental de estas ciudades. ¿Qué pasó o qué está pasando? Ahora hay medidas de prevención, que al desaparecer ese cordón dunícola en muchas de estas ciudades, la playa se va achicando, se va cortando, se va desapareciendo y se está comiendo el recurso económico fundamental de esos territorios que es el turismo. Entonces, acá está claro esta idea de pensar la ciudad sin considerar la sustentabilidad, no pensar en las futuras generaciones. Este es el concepto y esto aplica, obviamente, a cualquier territorio en análisis. Entonces, esta idea de desarrollo sustentable se involucra muchas cuestiones desde la mirada social, económica y ecológica. Bueno, acá hay un cuadrito que después, si quieren, lo pueden mirar con mayor precisión, pero básicamente hablamos de crecimiento económico con equidad social y uso racional de los recursos naturales, ¿no? Vuelvo al ejemplo de la playa y el cordón dunícola. Con una construcción social participativa, esto lo vamos a repasar ahora, pero lo hemos visto, o sea, la construcción de consensos para poder pensar en acciones concretas, con enfoque estratégico, cuyo objetivo siempre es mejorar las condiciones de vida de la población. Bueno, esto es como un marco de referencia a partir del cual todos nosotros, en algún sentido, nos enfocamos en la tarea de planificar. Y hablamos entonces de desarrollo ambientalmente sustentable, socialmente sustentable, culturalmente sustentable y también políticamente sustentable. Porque en definitiva, los procesos institucionales, la participación democrática, digamos, la toma de decisiones en definitiva es fundamental. De esto lo hemos planteado, que cualquier proyecto de planificación es un proyecto político, no partidario, es del conjunto, pero es político. Entonces, es fundamental la decisión y la contención política para orientar estos procesos. Acá repasamos lo que hemos planteado también en el origen de los principales ejes conceptuales del taller, que tienen que ver con todo esto que estamos diciendo. Repasando esta idea de la ciudad y el territorio como sistema complejo, esta idea de pensar un modelo de desarrollo sustentable. Cuando hablamos de sustentable hablamos de además con inclusión y equidad social, es central. O sea, siempre en la cuestión social tiene que estar incorporada en el concepto de desarrollo, ¿verdad? Entender a la planificación como un proceso político, técnico y multiactoral, o sea, proceso político-técnico, multiactoral. Entonces, hablamos de la política, recién mencionábamos la necesidad de la institucionalización de procesos políticos que permitan llevar adelante estos cambios. La técnica, y ahí claramente la necesidad de disciplinar, de entender los procesos y el conocimiento necesario para llevarlo adelante, no únicamente
también acaba de la pena mencionarlo, desde la visión disciplinar de nuestra materia, sino también de otras disciplinas, ¿no? Por eso también se habla de la multidisciplina en estos aspectos. Sociólogos, ambientalistas, ecólogos, ingenieros, abogados. Y bueno, por supuesto, multiactoral. Y acá tiene que ver esto con el concepto de participación. Y finalmente, el modelo de planificación y gestión estratégica participativa. Acá hablamos del método. Hay muchos métodos, nosotros sostenemos que este es un método que nos parece muy adecuado para llevar adelante procesos complejos como el que recién mencionábamos. Y acá, fíjense, planificación y gestión. Le hemos dicho, vamos a repasar, para nosotros la planificación no se puede separar de la gestión, es inescindible, porque hay que gestionar permanentemente mientras estamos planificando. Esto es tomar decisiones en el día a día mientras estamos pensando globalmente el futuro. El segundo concepto que queríamos repasar es el de estrategia. Acá traigo una frase que siempre la mencionábamos, pero que tiene que ver, es ilustrativa, respecto de qué hablamos cuando hablamos de estrategia. Quienes escalan una montaña tienen que tener dos cosas a la vista y conjugarlas. Por un lado, la cima, que persigue y que está táctica y que está tácita, perdón, en cada paso que se dé. El terreno sobre el que se dé cada paso. La cima es el gran objetivo. O sea, llegar a la cima para un tipo que escala la montaña es el objetivo. Puede ir en cualquier dirección si no mira la cima, pero puede caer en el abismo si no consigue superar los obstáculos que se le presentan a cada paso. Es decir, hay que acomodar los caminos. No hay un camino lineal para llegar a la cima y depende de muchos factores. Factores climáticos, topográficos, humanos, tecnológicos. ¿No? Me falló el celular o el GPS y me perdí. Bueno, entonces tengo que, si me sucede eso, tengo que ver cómo hago para acomodar el camino sin perder de vista la cima. Bueno, esta es la idea de estrategia. O sea, no es un camino lineal, es un camino con obstáculos, con incertidumbre. Bueno, acá aparece este concepto donde esta idea de que la estrategia juega con las tendencias y futuros, mientras que la táctica, o sea, tiene que ver en las circunstancias actuales y de coyuntura, o sea, con qué táctica voy llegando a tal o cual lugar. Bueno, esta idea se adoptó en los años 70 a partir de entender que había aspectos no controlables, ¿no? Como la incertidumbre, el riesgo, la inestabilidad, el ambiente cambiante. ¿Qué decir el día de hoy con la pandemia? Más incertidumbre y más dinamismo que hoy no hay. Entonces, ¿cómo hacemos para poder transitar caminos con estos horizontes o con estos entornos tan cambiantes? Bueno, esto siempre sucede. De hecho, hemos tenido, la Argentina tiene procesos tan, digamos, vivimos en un ambiente de tanta incertidumbre históricamente, que estamos acostumbrados a acomodarnos a estos cambios. Digo, la crisis del 2001, un gran ejemplo, la inundación de La Plata del 2013, un accidente, un riesgo, un desastre, la pandemia actual. Entonces, ¿cómo hacemos para planificar en este entorno? Históricamente, vamos a repasar luego en las filminas, la visión de la planificación era mucho más lineal, mucho más inductiva, ¿no? Entonces no preveía estas grandes modificaciones. Pero bueno, a partir de estas cuestiones que ya se empiezan a vislumbrar a fines del siglo pasado, se adopta esta idea de pensar estratégicamente en la planificación territorial. Y son procesos de, como lo que dice acá abajo, de confrontación, de discusión, de persuasión, de concertación para arribar a consensos. Es decir, acá cuando hablamos de la fase multiactoral del proceso de planificación, hablamos, y esto lo vimos en la teórica de Jorge Carol, cuando hablaba de actores sociales, hablamos de lógicas a veces contrapuestas, de intereses contrapuestos, pero que todos tienen que de alguna manera ser escuchados y a través de la confrontación, disuasión, persuasión, concertación, poder llegar a consensos básicos que nos permitan
definir las 4 o 5 temas centrales en donde nos podemos poner de acuerdo, y a partir de eso planificar el territorio. Bien, dicho esto, vamos a repasar el otro concepto que nos interesaba charlar con ustedes, que es el de planificación. ¿Qué es la planificación? Implica, hay varias definiciones, tomamos algunas y de distintos autores para que vean que esto es muy amplio. Después eligen ustedes la que más se sienten a gusto, pero uno podría decir que planificar implica mirar hacia el futuro. Es construir futuro, eso es planificar. Hacia un porvenir, hacia aspectos y lugares que pueden ser imaginados, pero que aún no existen. Eso es planificar. Es ordenar, prever, priorizar, evaluar recursos, evaluar caminos, operativizar, gestionar, decidir. Todo eso podría estar dentro del concepto de planificación. Es un proceso mediante el cual se introduce racionalidad y sistematicidad a las acciones y a la utilización de los recursos con la finalidad de orientarlos hacia objetivos deseables y probables. Siempre, en cualquier proceso de planificación, tiene que haber objetivos. Por ahí un objetivo madre, o un gran objetivo, hablamos del norte, del rumbo, de la visión, no importa los términos que ustedes quieran ponerle, pero siempre tiene que haber objetivos. Y poniéndose de acuerdo de esos objetivos, poder trazar esos caminos, esas estrategias, a través de proyectos y programas que permitan alcanzarlos. La planificación y gestión del territorio se entiende como prácticas indivisibles. Planificación y gestión, repito, es una práctica indivisible de un mismo proceso de construcción de políticas, y ese proceso como un proceso de alcance integral e integrador, participativo y con enfoque estratégico. Planificación y gestión es una práctica indivisible. Esto por ahí es complejo para entenderlo, porque uno está acostumbrado, vamos a planificar y después, una vez que planifico, ejecuto. No, acá tengo que planificar y gestionar, planificar y ejecutar al mismo tiempo. El político, el decisor, el intendente, el gobernador o el delegado, o quien de alguna manera impulsa un proceso, no te va a esperar 2 años, o 3, o 1, para que me digan lo que tengo que hacer. No, el tipo está gestionando el territorio ahora. Entonces, lo más complejo es cómo hacer para que las decisiones o las acciones que se toman en el territorio ahora estén en el marco de un plan que tenga cierta racionalidad, para que no vaya una cosa por un lado y otra cosa por otro. En definitiva, un plan de desarrollo con enfoque estratégico es un instrumento de gestión. Es para que el decisor tome las decisiones, valga la redundancia, y acciones de la mejor manera. Es una herramienta de transformación de la realidad, en definitiva. Y repasando la historia, hablamos justamente que originalmente había un enfoque más tradicional o normativo del planeamiento, desde el movimiento moderno en lo que sería la primera mitad del siglo XX, donde se aplican criterios de planificación centralizada, imperativa o indicativa, normativa, que era una idea de planificación lineal y, insisto, centralizada, donde el plan es el resultado de una ordenación técnica, evalúa los productos y no los procesos. Hay una división del trabajo, está por un lado el planificador, que es el experto, por un lado el equipo técnico, en gabinete, normalmente en una oficina. Estoy hablando de cómo se pensaba la planificación, y todavía hoy se sigue pensando así también, no es que ahora ya no, también. Hay un equipo que planifica, y después hay un decisor político, que recibe ese resultado, ese producto, y lo aplica en el territorio o no lo aplica. Normalmente fracasan, porque al no estar incorporado con una visión más compartida del conjunto social, normalmente es resistido, dado que el actor social no participó del proceso, ergo lo niega o no se suma. Es una visión estática, que eran los famosos planes reguladores que se hacían en un mapa. Había un mapa, un plano donde estaba
la normativa, la regulación del uso del suelo, las vías de circulación, una cosa técnicamente muy bien formulada, o sea, nadie discute el conocimiento técnico, pero por ahí una cosa muy buena, ideal, pero al no estar discutida con la gente, probablemente imposible llevar a la práctica. Supone escenarios previsibles, justamente, la incertidumbre no la que se tiene en cuenta, estructuras y procesos sociales homogéneos y estables. O sea, acá el usuario, la gente, se habla del usuario masivo, o sea, es la población en general, no identificando las particularidades y las lógicas y las presiones y particularidades, vuelvo a decir, de cada grupo social. ¿eh? Se hablaba de un usuario general, del interés general, o sea, intereses populares contra generales, sin ver las particularidades. Bueno, el enfoque tradicional en términos metodológicos plantea un diagnóstico, una formulación de un plan y una implementación, linealmente. Lo cual no está mal. De hecho, nosotros ahora estamos en una etapa de diagnóstico y después vamos a estar en una etapa de formulación y luego va a haber una etapa de implementación, pero mucho más complejo que decir estas tres palabras. Bueno, entonces, en función de eso, vamos a hablar de un enfoque participativo y estratégico de la planificación, que es lo que nosotros queremos, bueno, de alguna manera, transmitirle a ustedes. Matus decía que la planificación estratégica no es un mero cálculo, sino el cálculo que precede y preside la acción. En consecuencia, cálculo y acción son inseparables y recurrentes. Nuevamente, el cálculo, que es el pensar, el imaginar, tiene que estar siempre acompañado de la acción. Son inseparables y recurrentes, volviendo a esta idea de planificación y gestión. Bueno, la planificación estratégica participativa comienza durante la segunda mitad del siglo XX y de alguna manera se aplica, en principio, a nivel territorial, en Estados Unidos, en San Francisco, a partir de la década del 80, en Barcelona, finales de la década del 80, que es muy conocido, el Plan Estratégico de Barcelona, marcó todo un hito, un paradigma en términos de cómo repensar los procesos de planificación. Luego llegó a la Argentina, hay varios ejemplos en ciudades nuestras, también en otros lugares de Latinoamérica, etc. Se fue imponiendo como proceso, porque en definitiva es un proyecto político colectivo, como idea, es un proceso integral, no un producto, y es un proceso además sociocultural, económico, productivo y urbano-ambiental. No es únicamente una idea físico-espacial. Acá vuelvo a decir lo que creo que dije en más de una oportunidad. Esta materia se llamaba planeamiento físico, en el Plan 5, porque estaba concebida desde una mirada física. No incorporaba las variables sociales, económicas, productivas, políticas. Con buen tino, la materia se llama planificación territorial, concepto mucho más amplio. El territorio involucra otros aspectos además de los físicos. Esto lo vimos en la charla inaugural, pero vale la pena recordarlo. Y el plan estático es un paraguas multidimensional, un marco de referencia multidimensional, multiactoral, multiescalar. Por eso hablamos de producción, de cuestiones económicas, sociales, ambientales, etc. Es un procedimiento para formular ordenadamente decisiones que involucran los objetivos generales de una comunidad, que afectan su futuro. Es una herramienta de gestión útil para las propias administraciones que tienen que, de alguna manera, son los responsables de llevar adelante las modificaciones, los cambios. Asegura que las decisiones que se tomen, no asegura que las decisiones que se tomen sean las correctas, pero si así no fuere, la ayudará a reconocer y corregir errores. No reduce la incertidumbre, pero le ayuda a organizarla. Interpreta el futuro, no extrapola el presente. O sea, no es que proyecta tendencias del presente hacia el futuro. Asume que habrá sorpresas, cambios en las tendencias, por eso se buscan salidas, acuerdos, alternativas para adecuarse, etc.
El resultado es el que valida el procedimiento, o sea, la concreción. Un proceso complejo, dinámico, continuo, recursivo, multidimensional, acuérdense, culturalmente, socialmente, políticamente, multiescalar. Puede ser un sector de un territorio, de una ciudad, como estamos trabajando ahora, puede ser una ciudad en su conjunto, puede ser una región. Interdisciplinario, bueno, recién lo mencionamos, multiactoral, con lógicas distintas, acuérdense, insisto, con la teórica de Jorge Carol, el sector público, el sector privado, la lógica del lucro, la lógica del ejercicio del poder, la lógica de la sociedad civil, que consume, entre comillas, calidad urbana, proceso interactivo y de carácter técnico-político. No es, si es técnico únicamente, es tecnócrata. Si es político únicamente, es charla de café. Entonces, tenemos que poder imbricar lo técnico y lo político siempre. O sea, siempre decisión política con conocimiento técnico. Nunca decisión política sin conocimiento técnico. O nunca el tecnicismo porque sí, desconociendo la política. ¿Bien? El plan estratégico territorial representa un proyecto colectivo y global de la ciudad, la ciudad, de la región, del barrio, con objetivos intersectoriales dirigidos al desarrollo y capaz de convertirse en un espacio de acuerdos y de movilización de la sociedad. Es un espacio de acuerdo, es muy interesante este concepto. Y además no es que empiece y termina en un momento, no, no. Hay que crear las condiciones para que este espacio exista. Y después hay que sostenerlo siempre, independientemente de la gestión política de turno. Puede cambiar un intendente, pero el espacio debería seguir funcionando. Hay muy buenos ejemplos y malos ejemplos, ¿no? Hay ciudades que han sostenido estos espacios, el caso de Curitiba, en Brasil, muy mencionado. Rosario, acá en la Argentina, también ha logrado sostener espacios de planificación estratégica interesantes, y otros territorios, el nuestro, entre ellos, La Plata, no han logrado tener esa continuidad. Y cada intendente armó su plan estratégico, se fue el intendente, se tiró todo, y el otro intendente empezó de nuevo, con otro plan estratégico parecido al anterior. Y así, si no hay continuidad en las políticas o con los grandes conceptos, es difícil planificar una ciudad con un horizonte de tiempo de 20, 30 años, si cada 4 años me cambiaron el esquema, ¿verdad? Esto es las grandes debilidades que tienen estos procesos, que son cortos y largos al mismo tiempo. O sea, tengo que dar soluciones en la coyuntura, pero al mismo tiempo tengo que pensar en el largo plazo. Cuando me cambian las condiciones políticas, y empiezo de cero, y es difícil. Bueno, esto es uno de los temas que hay que son, diría, debilidades de estos procesos. Decíamos, digamos, para repasar, políticas económico-productivas, políticas sociales, políticas urbanísticas y ambientales, políticas de gestión, institucionales. Todo eso es parte de lo que son las políticas que integrales e integradoras que tienen que formar parte del proyecto del plan. Entonces, el enfoque estratégico desde el punto de vista metodológico es más complejo que lo que veíamos recién. Está por un lado lo estructural, y también por otro lado está lo coyuntural. Entonces, si bien tengo que pensar en términos estructurales, también tengo que ver la coyuntura, la agenda de coyuntura, y cómo articulo justamente la gestión con el plan. Bueno, de eso se trata esta idea más compleja del enfoque estratégico de la planificación. Y que además hay que priorizar abordajes integrales, y acá aparecen estos instrumentos de diagnóstico y propuesta que vamos a repasar rápidamente, desde una acción concertada entre actores sociales y una gestión articulada entre los distintos niveles de gobierno. Entonces, todo eso hay que tratar de llevarlo adelante. Una gestión articulada de los distintos niveles de gobierno con actores sociales donde hay que concertar los intereses y las lógicas. Eso es el concepto de abordaje integral. La gestión estratégica de la ciudad y la tierra, además, tiene que incluir los nuevos instrumentos de gestión urbana del suelo, esto que hemos también repasado, y ahora vuelvo a la temática del año, el tema de
suelo y vivienda, y los instrumentos de gestión que de alguna manera tenemos para poder llevar adelante esta gestión estratégica. Las normas, los instrumentos de participación ciudadana, ¿no? Los instrumentos de gestión que permitan regular el uso del suelo, por ejemplo, el tema de captura de plusvalía, ¿no? Hay una cantidad de elementos que hay que poner arriba del banco de tierras para poder regular y de alguna manera minimizar o mitigar los intereses de los sectores especulativos que de alguna manera hoy por hoy son los que más condicionan, hemos dicho, el crecimiento urbano y no el Estado, que es el que debe hacerlo. Justamente para dar respuesta a las desigualdades sociales. De eso se trata, de pensar en ciudades más homogéneas, más inclusivas, etc. Porque nunca hay que perder de vista, esto lo hemos dicho varias veces, no lo voy a leer, el derecho a un hábitat digno de todos. Entonces, la planificación, el objetivo único tiene que estar puesto ahí. Bien, en función de eso, ¿qué es un plan estratégico participativo? ¿O de qué se compone? De un diagnóstico que identifica el estado actual de la situación mediante un análisis de su situación y su contexto, que es lo que estamos desarrollando ahora. La construcción de escenarios en los que se puede desarrollar el plan, esto es, imaginarse escenarios posibles, futuros, y con eso construir el objetivo del plan, la visión compartida. Acordado eso, definir las estrategias para llevarlo adelante, ¿a través de qué? De programas, proyectos y acciones. Ahora después vamos a ver en detalle a qué se refiere eso. Y una valoración de resultados para reciclar el proceso superando la instancia anterior. El reciclaje permanente, la revisión permanente, porque lo que se definió en un momento dado cambió, y esto hace que uno tenga que estar permanentemente revisando los procesos. Esto es otro dato muy importante en esta lógica de la dinámica que implica y la incertidumbre que implica la toma de decisiones en momentos como los que nos toca vivir. Bien, entonces, desde el punto de vista del método, de la metodología del plan, el proceso, entonces, para repasar, hablamos de un diagnóstico a través de instrumentos, el Patrifoda, el marco problemático, temas que ya hoy están empezando a ver, vamos a profundizar eso en esta teórica, la construcción de escenarios, la definición de objetivos, y a partir de eso sí, la formulación de un plan a través de estrategias compuestas por programas, proyectos y acciones. Bien, esto globalmente es lo que nos interesa transmitirle a ustedes en términos de proceso de planificación, y que de alguna manera estamos atravesando el trabajo práctico. Y ahora vamos a profundizar dentro de esa instancia las dos primeras fases del plan, que tienen que ver con la fase de construcción diagnóstica, que es donde, insisto, donde estamos trabajando ahora, que tiene que ver con la instalación, un diagnóstico preliminar, un diagnóstico participativo, etc. Las etapas clásicas de todo el proceso son estas cuatro fases. La fase 1, que tiene que ver con instalar la idea de que hay que llevar adelante un plan y poder recabar información para producir un diagnóstico preliminar. La posibilidad de construir ese diagnóstico con la gente, hablamos de un diagnóstico participativo, y a partir de haber definido y acordado los grandes temas, los X problemas, poder formular el plan y luego implementarlo, monitorearlo, evaluarlo y ajustarlo. Esto es muy sintéticamente y esquemáticamente como es el proceso. En las primeras instancias es importante, digo, vamos a pensar un plan que encara un municipio, por ejemplo, ¿no? Para poner en contexto lo que estoy diciendo. Obviamente que hay que conformar equipos técnicos. Ojalá que algunos de ustedes, cuando egresen, puedan participar de estos procesos. De hecho, muchos estudiantes del taller lo han hecho desde distintos roles, desde el Estado o de equipos técnicos, con lo cual son temas muy interesantes a desarrollar. También tiene que haber una estrategia comunicacional
Es importante que todo el conjunto social se entere que esto existe y que está abierto el espacio para charlar y discutir estos temas. Identificar cuáles son los actores relevantes. Hay algunos actores muy importantes que tienen que jugar parte del proceso. Lo que se habla es de la construcción del mapa de actores. Algo de eso vimos en la teórica de Jorge Carol, que además tiene que incorporarse al proceso rápidamente. Establecer las consultas y los vínculos necesarios en talleres, a través de internet, a través de encuestas, y además mantener permanentemente informados a esos actores del avance del proceso. Cuando hablamos de actores, hablamos de esto: del sector público, organismos oficiales de educación, institutos de tecnología del municipio; hablamos del sector privado, entidades financieras, empresas, colegios profesionales, martilleros, etc. Y hablamos del sector de la sociedad civil, vecinos, ONGs, partidos políticos, etc. Todos ellos, con sus lógicas distintas, contradictorias a veces, tienen que formar parte del plan. Entonces hay que identificar qué actor de cada uno de estos globos tiene que estar. Entonces, a partir de eso uno construye, no me voy a meter en este plano, pero esto es un mapa de actores de una ciudad determinada, un actor de una región determinada, no importa, viendo las lógicas, el peso que cada uno tiene, la opinión, etc. Bueno, esto es muy importante entenderlo, porque si no, uno no sabe desde dónde un actor te opina, si no sabe si por ahí genera una presión o tiene una intención en particular de posicionarse en un plan para obtener beneficios. Bueno, esto pasa muy a menudo. Y es muy importante la comunicación, folletería, página web, quiénes participan, de qué manera, en qué momento, en talleres o a través de la web o de las redes sociales, ¿verdad? Entonces, a partir de eso, es importante instalar la idea de que se lanza un plan comunitario y, bueno, paralelamente construir la información. Uno habla de diagnóstico preliminar. Construir la información necesaria, de todo tipo. Obviamente físico-espacial, pero también social, económica, o sea, del territorio del análisis. ¿Qué es lo que está haciendo usted ahora? Recuperación de estudios previos, sistematización de información dispersa, construcción de información primaria a través de relevamientos, censos, encuestas, muestreos. Lamentablemente, ahora en pandemia, tenemos una dificultad práctica respecto del territorio que está trabajando. Lo ideal hubiera sido que pueda recorrer, algunos por ahí lo hicieron, el territorio, recorrerlo de verdad, o sea, tener una noción de llevarse la idea de cómo es el territorio que estamos trabajando, charlar con la gente, con los vecinos. Normalmente en plan 1 se hacen, nosotros este año en pandemia no lo podemos hacer, se han hecho entrevistas a actores clave, o no, o a vecinos, para entender la idea cualitativa del problema, de entender, de identificar los problemas, ¿no? Pero además hay mucha información disponible y por suerte tenemos algunas herramientas tecnológicas como el Google Earth o el Street View que nos permiten suplir lo que no podemos hacer en pandemia, que es el conocimiento del territorio, a partir de esta herramienta que nos da no es lo mismo, pero nos permite entender de qué estamos hablando. Bueno, estos son ejemplos de lanzamiento del plan, de instancias, digamos, fuertes, digamos, de instalación comunitaria del plan, pero además es importante manejar tecnología para la información que se vaya levantando. O sea, hay que observar, medir cada barrio, cada localidad, establecer las tendencias de desarrollo, elaborar o captar las estadísticas de evolución de las distintas variables sociales, ambientales. O sea, es importante, que siempre esta pregunta la hago y a veces es muy difícil responderla. Ahora, como los censos, el último censo, 2010, está tan lejos y no se ha hecho el nuevo censo, uno se maneja con información estadística muy desactualizada, si bien hay maneras de proyectarlas, y no es lo mismo. Pero quiero decir,
tendríamos que saber cuánta gente vive en el territorio, cuánta gente vive en cada sector del territorio, cuántas viviendas hay, cómo son los servicios de infraestructura, cómo son las redes de infraestructura de servicios, o sea, esos datos elementales, cómo es la calidad de la construcción de la vivienda, hay espacios públicos, equipamiento urbano, clubes, hospitales. Bueno, todo eso hay que saberlo, porque si no es muy difícil. ¿Cómo son la estructura de la red vial, el sistema de movilidad, el tejido urbano? Bueno, una cantidad de cuestiones que globalmente tenemos que ir conociendo para a partir de eso poder construir un diagnóstico. Esto no es un diagnóstico, esto es simplemente datos, información. Ahora, la construcción de la información tiene varias cuestiones, ¿no? Quiero decir, uno recolecta, pero lo que es importante es tener tecnología, manejo de tecnología, como por ejemplo el GIS, que nos permita manejar la información y poder cruzarla, ¿no? Entonces, ¿para qué nos sirve el manejo como es el AutoCAD en arquitectura? El GIS es ampliamiento, el manejo simultáneo de base de datos alfanuméricas con base de datos gráficas, cartográficas. Entonces, la posibilidad de espacializar el territorio a través de datos nos permite rápidamente tener una visión del problema. O sea, nosotros, ¿qué buscamos? El conocimiento preciso de la realidad que genera la información producida, tecnología que nos permita la actualización permanente de esa información, porque esto es muy dinámico. Entonces, si yo puedo en una tabla en Excel cambiar los datos rápidamente y espacializar en un plano rápidamente, en forma automática, bueno, de esa manera puedo trabajar mucho más rápido, ¿verdad? Y manejar la complejidad de la información, porque si no es agobiante. Hay tanta información que no sé cómo manejarla. Entonces, estos instrumentos nos permiten mapear, hacer layers, ¿no? De distintas situaciones de análisis, de densidad, digamos, del tejido, de la organización de equipamiento, el comercio, superponer y entender en la complejidad de esas variables que interactúan, entender cómo es el territorio. Y también para tomar decisiones, ¿no? En tiempo real. Entonces, es posible que un decisor político, si dispone de instrumentos de este tipo cargados con información actualizada, pueda tomar una decisión rápida. Por ejemplo, me cae un crédito para pavimentar 20 cuadras en un pueblo, en un municipio. ¿Dónde? Uno puede tener una idea, uno puede decir, y donde el concejal vive, viste que hay esas cuestiones que suceden por presiones políticas. No, eso es una mala decisión. La decisión adecuada sería donde hay más frentistas, en primera instancia. Si yo tengo un GIS que me dice por cuadra la cantidad de frentistas, tengo un plano muy rápido de cómo, dónde está la demanda, dónde está la necesidad de frentistas, de pavimento, de cloaca, de cualquier servicio. Después siempre decisiones políticas, porque por ahí el intendente, el decisor político, conoce esa información y sin embargo toma la decisión de pavimentar las cuadras de su casa, donde vive. Bueno, es una decisión política. Ahora, sin información no puedo tomar decisiones. Y el concepto de tiempo real es muy importante. Y esta idea de modelización permite imaginarnos escenarios futuros. Esta idea del proceso, de información del proceso cambiante, de modelar escenarios. Bueno, también es muy importante analizar estas cuestiones. Todo esto tiene que ver con la construcción de un diagnóstico preliminar y esto tiene que ver con análisis de información de base secundaria, ¿no? Cuando hablamos de información secundaria hablamos de información disponible en bibliografías, en censos, en internet, estudios previos, etc. Cuando hablamos de información primaria es la que nosotros generamos cuando vamos a relevar, cuando vamos a tomar datos, a levantar información, cuando hacemos una encuesta a informantes clave, cuando hacemos un cuestionario a vecinos. Y eso, digamos, se vuelca en los territorios, se espacializa. O sea, la información se espacializa acá en el plano de la derecha. Lo que ven es un GIF funcionando donde hay una cantidad de datos que se espacializa y se pueden ver, y a partir de eso se pueden sacar conclusiones. Aparecen estas cosas, ¿no? En un territorio se puede analizar el partido en este caso, este desarrollo, el área rural,
cómo se comporta el área urbana, el amanzanamiento. Este es un plano, por ejemplo, de desocupación. Se hizo un censo parcelario, se detectó la gente con problemas de empleo y se mapeó. A partir de una tabla, un Excel, se mapea y veo dónde está el problema. ¿Dónde está el problema de empleo en la ciudad? ¿Eh? Entonces ahí puedo tomar decisiones. Si tengo una política respecto a generación de empleo, o de planes sociales, o lo que sea, sé dónde está el problema. O este plano de acá, cuando citamos el ejemplo de pavimentar una calle, yo rápidamente puedo saber la cantidad de lo que está pintado en amarillo, son los frentistas de esta calle, quiénes son, cuántos viven, qué problemas tienen, y puedo tomar decisiones respecto, en este caso, de generar una creación de una red de servicios públicos. Bueno, otro ejemplo, no importa. Por manzana, por parcela, yo puedo tener información detallada. Esto no lo vamos a aplicar en el práctico, que no se asusten, ¿eh? Pero sí vale la pena conocer estos instrumentos. O sea, uno puede llegar a información parcela por parcela. La tecnología nos permite eso. Y a partir de eso construir información más general por manzana o inclusive más general por barrio. ¿Eh? Entonces voy jugando con las escalas y voy teniendo instrumentos que me permitan planificar, en definitiva. Y además, esos son los datos duros, pero está después la opinión de la gente. O sea, poder equilibrar la información cuantitativa dura con la información cualitativa y de opinión es fundamental, porque entonces tengo el sonido, entre comillas, de la opinión del actor, que condiciona mucho el resto de la información dura. Entonces, se hacen encuestas. Por ejemplo, la encuesta de informantes clave, que la idea es recabar información segmentada y calificada que aporte a la construcción del diagnóstico. Recoger juicios valorativos sobre temas centrales de la ciudad y el partido y de la región. Y también definir los grandes ejes problemas, los ejes de debate. ¿Dónde están el problema central o los problemas, las dimensiones, que después lo podemos trabajar en un marco problemático? ¿Cuáles son los 4 o 5 grandes problemas? Que también sería bueno que se pregunten ustedes, ya se estén preguntando, por ahí ya se están preguntando, en su propio territorio, cuáles son los problemas que ustedes tienen. Por eso se hace este tipo de encuestas, ¿no? De opinión e informantes calificados. No importa, es un ejemplo. Y eso después se puede volcar a mapeos distintos. Bueno, ahora volvemos a una instancia más, si quieren, teórica, para repasar el concepto de diagnóstico. ¿Qué es un diagnóstico? Esta es una pregunta que siempre hago en el examen. ¿Qué es un diagnóstico? Si el problema está bien planteado, la solución es obvia. Si está mal planteado, se torna insoluble, dice Einstein. Hay que plantear bien el problema. Para plantear bien el problema tengo que tener un diagnóstico. Si no, no lo puedo plantear bien y las soluciones no existen. La respuesta será producida por quienes formulen bien las preguntas. El diagnóstico no es una medición. Eso de que mido cuánto mide una parcela, cuánta gente hay en un territorio. Es una valoración. No es un dato. Es la construcción del dato. No es un inventario, no es esto más esto más esto. Es una asignación de significado. No es una descripción, es una explicación. Retengan esta última palabra o frase. Es una explicación, no es una descripción. En una descripción ahí en el barrio de la avenida 44 hay se localizan tantas localidades o ciudades que tienen tal cosa, el corredor, ajá. Es una descripción que es fundamental para construir un diagnóstico. Ahora, eso no es un diagnóstico. Es una interpretación y una explicación dinámica, sensible, completa de los procesos que estructuran la problemática territorial en el análisis, bajo una mirada teórica e ideológica de quienes lo formulan. Releo. Es una interpretación y una explicación dinámica, sensible, completa de los procesos que estructuran el territorio en análisis, por ejemplo, el Corredor 44, bajo una mirada teórico e ideológica de quienes lo formulan. Porque para mí puede ser una manera, porque tengo mi ideología y desde ahí lo miro,
Para otros, digo otro, un grupo de estudiantes, puede ser distinta, porque tienen otra mirada ideológica. Y por eso los diagnósticos no son iguales, no deberían ser iguales. Depende de dónde me paro, qué conclusión saco. Es importante repasar esta idea. Se trata de contextualizar los fenómenos problemáticos o conflictivos. Contextualizar los fenómenos problemáticos o conflictivos. Entender por qué están. Proponer conexiones lógicas entre ellos. ¿Por qué suceden? Formular hipótesis sobre los circuitos o los procesos de la causación o la determinación de por qué están. La idea entonces es enunciar conflictos, definir e identificar conflictos de manera relacional, dinámica, procesal, causal. Es entender los conflictos de las distintas dimensiones de análisis. Vamos a ver un poquito más. Por eso suena un poquito abstracto y complejo esto. Tengan paciencia, pero para que esto se valide, hay instrumentos. Uno es el marco problemático, que entiendo que están iniciando lentamente ese proceso. A ver, el diagnóstico se da en el marco de un plan que se está formulando, ¿verdad? Y los conflictos de ese plan, en la instancia diagnóstica, se definen a través de un marco problemático, o se define. Se puede definir, no es el ABC ni es la única forma, es una forma que nosotros proponemos a ustedes como herramienta para poder concluir diagnósticamente. El marco problemático opera sobre los procesos que determinan y explican los tipos de condiciones. Digamos, por eso es importante este tema, porque habla sobre, disculpe, habla sobre el marco problemático permite identificar las causas de por qué los problemas ocurren. La realidad no es evidente, decimos, el marco problemático es una construcción lógica que en definitiva representa esquemáticamente las potencialidades y restricciones de un espacio territorial. Busca reconstruir las cadenas causales, es decir, el origen y los efectos y las consecuencias de los problemas que encontramos en el territorio. Por ejemplo, si decimos que uno de los problemas del territorio en análisis, voy a poner una que es muy compleja o muy amplia, vamos a poner una más fácil. Por ejemplo, un problema es la movilidad, el acceso al sistema de transporte público de distintos territorios que están en el eje de la 44. Está bien. Problema que se identifica, que actores sociales lo identifican, bueno, fenómeno. Ahora, el tema es por qué el problema es ese. Y el problema es ese porque la 44 no da más, está muy congestionada, por los semáforos, porque la empresa de micro que llega ahí es mala. Entonces voy entendiendo que el problema no está, el problema para resolverlo está en que la 44 tiene muchos semáforos y que la empresa de transporte que sirve ese recorrido es de mala calidad. Entonces opero sobre eso. En la instancia propositiva opero para mejorar la empresa de transporte y para mejorar la infraestructura del camino. ¿Se entiende? Esas son las cadenas causales. Se establecen vínculos multidireccionales y no lineales y se identifican los conflictos. En definitiva, se compone del problema, de los problemas centrales, con sus manifestaciones e impactos, los procesos que lo determinan a través de un recorte que es decisión del planificador. Es decir, como no puedo analizar el 100% de los distintos problemas que existen, que puede ser 100 o 1000, hay un recorte, identifico y priorizo los principales problemas, desde una mirada ideológica. O sea, por ahí identifico los 4 o 5 grandes problemas para la mirada ideológica del que está haciendo el propio planificador. Por eso puede pasar que un grupo identifique N cantidad de problemas y otro grupo sea distinto sobre el mismo territorio, lo cual no está mal. Lo importante es poder tener la lógica de poder analizarlos y sacar conclusiones. Digo, hay un problema central que se manifiesta en impactos en el territorio, ¿verdad? Pero el proceso, lo que se llama ingeniería inversa, es porque los procesos que determinan la existencia del problema, que después generan manifestaciones e impactos.
Lo importante es determinar los procesos determinantes. Por eso aparece este gráfico, donde tengo 4 conflictos, o N conflictos, los que ustedes identifiquen. Esos conflictos, vuelvo a decir, se identifican a partir de haber hecho el trabajo de levantación de información secundaria, de generar información primaria, de consultar a la gente, a los actores sociales, de utilizar herramientas de mapeo, si es mejor, que me permitan tener lecturas más complejas, y a partir de eso identifico conflictos. 1, 2, 3, 4. Ahora, el conflicto, con eso no alcanzo. Eso no es un diagnóstico, es una parte, es identificar conflictos dentro del diagnóstico. Ahora, si yo identifico la cadena causal de cada conflicto, y ya estoy entendiendo que este conflicto 4 se debe a todo esto. Pero tampoco esto todo está lineal. Ahora vamos a ver el marco problemático, más complejo. Algún ejemplo de marcos problemáticos que analiza la dimensión social, en el caso este de Puerto Madryn, turística, productiva y dimensión urbana. Acá aparecen como los problemas los grandes problemas identificados. Ahora, esos problemas identificados se producen por toda esta cantidad de cosas complejísimas, o no tan complejas, que son la cadena causal de que estos problemas existan, ¿verdad? Entonces, este problema que recién veíamos se debe a esta cuestión, no voy a leer, esto ustedes, como siempre saben, está bajable de internet, en PDF, y también está grabándose la teórica ¿cómo se llama? En el canal YouTube. Ahí estoy viendo la cantidad de participantes, tenemos 105 participantes, lo cual me alegra, tenemos un gran porcentaje de la cátedra viendo la teórica, pero digo, todo esto está disponible, va a estar disponible, no se asusten, porque lo van a poder mirar con tranquilidad. Pero bueno, este es un marco problemático típico. Y esto es el marco problemático del Plan Estratégico de La Plata 2030, formulado hace 2 o 3 años, de la dimensión ambiental, donde acá el problema del sistema de gestión de riesgo desarticulado, en la mirada urbana, donde el problema es la expansión urbana sin crecimiento, el deterioro y devalorización del patrimonio urbano, los asentamientos informales sin acceso a servicios básicos. Ellos identificaron estos problemas y acá está la cadena causal de esos problemas. No importa, o sí importa, digamos, tómenlo, pero esto es a título de ejemplo únicamente. En el tema de movilidad, dicen que hay falta de educación vial, ausencia de transporte multimodal, infraestructura vial deficiente. Bueno, acá aplica el ejemplo de la 44. ¿Por qué pasa esto? Y pasa esto porque hay un incremento del accidente de tránsito, bueno, por todo esto que está acá. Y en la dimensión social lo mismo. Los problemas identificados da el acceso desigual a la educación, la inseguridad, la vulnerabilidad de barrios periféricos, las condiciones de habitabilidad insalubres. No importa, son los que se identificaron en ese plan. Ustedes harán lo propio en su trabajo práctico. Sigo. Dimensión económica, no importa. Falta de protagonismo de La Plata como ciudad capital, escasa promoción de la industria y los servicios, precariedad económica del cordón productivo, etc. Bueno, tomen lo que alguna de estas cuestiones puede aplicar a su propio territorio. Y a partir de eso, bueno, en cada una de las dimensiones identifican las problemáticas, priorizan. No es que son estas únicas 3, la A, B y C. Puede haber, en la dimensión ambiental puede haber 15 problemas. Los más importantes son el A, B, C de cada dimensión. Bueno, de eso se trata la construcción del plan del marco problemático. Por ejemplo, este es un trabajo de alumnos donde años anteriores, vamos después a mostrar para que se asusten un poco, qué pretendemos de ustedes cuando hablamos de la construcción diagnóstica y producción de alumnos, de estudiantes de años anteriores, para que vean lo que queremos de ustedes mismos, qué pretendemos. Bien. Bueno, esta es la construcción de un marco problemático de problemas, efectos y causas, hecho que nos pareció muy gráfico, por estudiantes del taller. Bien. La otra instrumento, además del marco problemático, es la matrifoda, que ustedes por ahí la conocen, la famosa matriz que habla de análisis interno a través de fortalezas y debilidades, el análisis externo a través de oportunidades y amenazas, ¿verdad? Todo esto conjugado, porque acá también vale la pena
entender lo siguiente. Uno habla mucho de marco problemático, conflictos, tendencias, etcétera, como si todo fuera un problema. Todo. No. Hay temas también potencialmente positivos. Uno habla de fortalezas y oportunidades. Son temas positivos del territorio. No es todo un problema. Hay muchos conflictos, normalmente hay más conflictos que potencialidades, pero hay potencialidades del territorio. Hay que rescatarlas, hay que entenderlas y hay que valorizarlas y fortalecerlas. Es decir, lo que está bien hay que sostenerlo y profundizarlo. Este análisis donde cruzan los puntos débiles con los puntos fuertes, que es la matriz FODA, es muy importante hacerla en complemento con el marco problemático. Las debilidades en general son factores negativos endógenos, o sea, del propio territorio. Las fortalezas son circunstancias positivas del propio territorio. En cambio, las amenazas son más exógenas, las que vienen de afuera. Una amenaza en la 44, en el corredor, ¿cuál podría ser? Y pensemos, y puede haber unas cuantas. Que no se haga la continuidad de la ruta 90, por ejemplo. Y puede haber oportunidades también, en términos, por ejemplo, de un desarrollo, de una política que desarrolle la producción hortícola en el país. Entonces, todos los productos de la zona o flores, florícolas. Si viene una oportunidad que se está promocionando, digo, cualquier cosa, entonces aprovechemos esa oportunidad. De eso se trata el análisis FODA. Acá muestro muy rápidamente el análisis FODA de estudiantes, compañeros de ustedes de años anteriores. No lo voy a leer. O sea, vimos debilidades y fortalezas, amenazas y oportunidades, de distintas dimensiones de análisis. Bueno, nos interesa que esto lo construya también. Por ahí, esto es más una síntesis posterior al marco problemático, por eso ahora nos interesa más profundizar ahí. Pero bueno, son los dos instrumentos o herramientas que nos interesa que ustedes puedan manejar. Pero no alcanza. Todo esto todavía no alcanza. ¿Por qué? Porque necesitamos que esto sea, hablamos de diagnóstico participativo, que todo esto lo construyamos con la gente. De hecho, la matriz FODA se construye con la gente. No es que lo hace el gabinete. No, la propia matriz FODA, fortaleza y debilidades, es típico trabajo de construcción en un taller. O sea, con la información podemos consensuar y acordar cuáles son los primeros conflictos, los principales conflictos, cuáles son las principales debilidades. Por eso, en un proceso participativo, y hay que hacer talleres. Talleres temáticos, bueno, no importa, talleres temáticos es cuando se hace un gran taller donde se discute la educación, donde se discute la seguridad, o la producción, o el turismo. Después están los talleres territoriales, donde se discute el problema de cada barrio, de cada problemática, por ahí que involucra varios temas, pero de un territorio determinado, acotado. Taller de escenario, discutir e imaginarnos futuro. Y siempre con la participación electrónica, que nos permite, la tecnología nos permite permanentemente interactuar, redes sociales, encuestas de opinión, bajar archivos, subir información, etc. Bueno, por eso aparece la idea del taller, fotos de talleres, de participación comunitaria, de gente discutiendo las problemáticas, consensuando diagnósticos y formulando propuestas, leyendo conclusiones, construyendo líderes. Digo, esta gente que lee las conclusiones de estos talleres son vecinos, no son especialistas. Después está el equipo técnico, el equipo que coordina los procesos, pero la toma de decisión no es del equipo técnico. La decisión de cómo se arma un diagnóstico y los grandes ejes no lo resuelve el equipo técnico. Coordina para que el conjunto de actores sociales que participan definan y prioricen esos problemas. Por eso es más complejo, es mucho más fácil sentarse 5 especialistas en un escritorio y escribir y armar el tema, y eso lo resuelvo, es fácil. No, esto requiere todo esto, y esto es construcción de consenso a partir de concertar intereses divergentes. Porque el tipo que está sentado acá puede ser este tipo el dueño de la inmobiliaria. Y este tipa es la vecina
que está perjudicada porque le hicieron un edificio al lado de taparon el sol. Y esta señora puede ser la que se preocupa por la plaza del barrio, que está contaminada por esta señora, que es la empresa del barrio que da trabajo, pero que genera basura o contaminación ambiental. Entonces, ¿cómo conjugo el interés de la empresaria que da trabajo, pero genera contaminación, con la señora que defiende el espacio público o la señora que defiende un cierto perfil urbano o el señor que defiende el interés inmobiliario para construir en la altura? Por ahí están las cuatro, no, no es así, pero se dan estas cuestiones, intereses contrapuestos. ¿Cómo hago para concertar eso? Es complejo. Y tenemos que tratar de llegar a acuerdos. Bueno, de eso se trata esta producción, lo que nosotros llamamos la construcción del diagnóstico participativo. ¿Eh? Se construyen mapas de riesgo, también forma parte de, digamos, de hecho en el taller lo hemos hecho, ¿eh? En otros años, ahora vamos a mostrar un planito, eh, en otros años, como si la pandemia hubiera sido hace tanto, no, pero hace un par de años, antes de la pandemia, nosotros hacemos los talleres diagnósticos inter y verticales, es decir, entre los tres niveles, plan 1, plan 2 y teorías, donde intercambiamos los diagnósticos globales de plan 2, más locales del plan 1, pero de un territorio similar, y los chicos de teorías aportaban desde el conocimiento justamente teórico de los procesos que se estaban llevando adelante en ese momento. Y proponíamos la construcción de un mapa síntesis diagnóstico del conjunto, donde aparecen nuevos conocimientos, porque lo que es interesante de un taller es que el conocimiento que está se pone en crisis y a veces aparecen conclusiones nuevas que implican nuevas conclusiones que antes no se le hubiera ocurrido ni al mejor equipo técnico, ¿verdad? Bueno, nada, estos son mapas de construcción en talleres que son interesantes. En definitiva, el diagnóstico participativo permite una catarsis colectiva, iniciar un proceso de debate y acuerdo alrededor del escenario actual. Catarsis colectiva porque al principio la gente tiene ganas de dar su opinión, sacarse de las ganas de decir lo que piensa, bueno, y ordenar eso es tarea del coordinador, del equipo técnico, ¿verdad? Definir visiones comunes respecto a la situación problemática e indicar las principales variables, tratar de llegar a acuerdos, ¿no? Fortalecer la relación entre los actores involucrados. ¿Eh? Pero bueno, dicho todo esto, ahora, ¿qué hora es? Ya estoy hace una hora y moneda, ya vamos terminando, pero me interesa, esta filmina es una especie de síntesis de todo lo que dije, a ver si lo podemos recorrer. El proceso de construcción del diagnóstico implica, primero, recopilación de información secundaria y primaria, estadísticas, estudios, censos, muestreos, relevamientos, trabajo de campo, etc. Lo que se puede hacer en campo y construirla es información primaria, más todo lo que se pueda sacar de internet, estudios, bibliografía, etc. Esa información sistematizarla. Hablamos de sistematización y análisis de información. ¿A través de qué? A través de bases cartográficas, alfanuméricas, o sea, con datos estadísticos y bases cartográficas, tratando de modelizar, aplicando, si fuera posible, sistemas informáticos como el GIS, generando mapas temáticos, o sea, poder sistematizar y analizar la información producida. Poder definir las dimensiones de análisis, o sea, que es lo que vimos recién en el marco problemático, el tema ambiental, social, urbano, territorial, económico, productivo, cultural, de gestión institucional. O sea, poder ver cuáles son las dimensiones y los problemas que hay en cada una de esas dimensiones. Bueno, esto, priorizar los problemas centrales y temas críticos. Tratar de que, lo ideal sería que esto se haga con la gente. En la instancia que estamos nosotros, que es además una instancia pedagógica en el taller, lo podemos hacer con los distintos grupos de estudiantes, discutir entre ustedes, con el docente. Eso lo podemos hacer ahora, vía Zoom, podemos en cada grupo poder intercambiar. Bueno, ¿cuáles son los problemas centrales? Discutir, para mí es este, para mí es este, coincido con esto, no coincido. Está bueno
que haya un debate en el grupo con el docente para poder arribar, ¿no? Sin necesidad de que todos llegamos a una conclusión, porque, como decimos hace un rato, la mirada ideológica y teórica de cada uno de ustedes, que la tienen, por ahí hace que las conclusiones sean distintas de un grupo a otro de estudiantes. Pero lo importante es priorizar los problemas, identificar los temas críticos, a través de los datos duros y de la opinión y la valoración de los actores sociales. Aplicar herramientas relacionales y explicativas de estos conflictos de potencialidades, que son marco problemático, matriz FODA, hay otras. No quiero ser determinista, hay otras, pero bueno, son instrumentos que nos permitan manejar la complejidad de las variables que aparecen. Con eso, poder construir un diagnóstico consensuado a través de talleres participativos, plataformas digitales de opinión, etcétera, etcétera. Esto es lo que valida al diagnóstico, que esto esté validado por la opinión de la gente. Y poder hacer una síntesis diagnóstica, esto es en términos prácticos o didácticos, un plano diagnóstico, síntesis, que le vamos a pedir que ustedes construyan, donde se exprese la valoración técnico-política concertada de los factores sociales en un territorio o de ustedes mismos, que puedan sintetizar y que eso exprese una opinión en un plano, lo cual no es fácil, pero estamos en la Facultad de Arquitectura, manejamos el espacio, sabemos dibujar, podemos expresarnos, tenemos que tratar de expresar en un plano estas variables, porque nos interesa la síntesis. Poder todo esto, porque si no es la suma de cuadros, de mapas, y uno al final se hace un barullo bárbaro. Si logramos construir una síntesis diagnóstica escrita y espacializada, y bueno, ahí entendimos el problema, o los problemas. Vamos a ver algunos ejemplos de estudiantes. Entonces, los diagnósticos ni automáticos ni evidentes. Son causales, explicativos e integrados. Son interpretaciones hipotéticas y valorativas ligadas a la posición, el interés y la orientación de quienes lo realizan. Ligada a la posición, el interés y la orientación de quienes lo realizan. Expresan visiones políticas, no solo técnicas, independientemente de que se basen sobre el conocimiento técnico. No puede no basarse sobre el conocimiento técnico, pero expresan visiones políticas. Deben estar orientados a los problemas centrales y sus posibles soluciones, identificando y priorizando los temas críticos, evitando generalidades. Bien, ya vamos terminando. Ahora una serie de mapitas más divertidos. Esto es la conclusión de alumnos, estudiantes de años anteriores, creo que esta primera han demostrado, en escala macro. Acuérdense que estamos trabajando en tres escalas, la macro, la meso y la micro. La meso, región de La Plata, como aplica, acá se puede copiar un poquito, el chiste, y la escala micro, en este caso se analizaba el anillo, es un plano del año pasado, se analizaba el anillo mejor dicho, las áreas de borde del casco fundacional. Esto es una escala micro, puede ser un plano de síntesis y diagnóstico, ¿no? O esto, como se trabajó en otro territorio, en la zona de Villa Elvira, el análisis de distintas dimensiones, ambiental, productivo, del mismo territorio, normativo, interesante el tema normativo, y acá el tema del valor del uso del suelo, y el tema del suelo y la vivienda que aparece, con la problemática del valor del suelo, y una idea ya de síntesis diagnóstica respecto a fragmentación, crecimiento no planificado. Bueno, este es un plano demasiado colorinche, pero intenta ser un plano que exprese los conflictos y potencialidades. Otro de otro alumno, lo mismo. Queremos llegar a esto, a que ustedes puedan hacer una síntesis diagnóstica, donde en este plano podemos entender el problema. Otra, de otros alumnos, esto para que se asusten un poquito, no, mentira. Un análisis de distintas dimensiones en la escala macro y meso. En este caso, son del año pasado, donde pusimos eje en la movilidad, el crecimiento urbano, en el espacio público. Este año pusimos el eje en vivienda
y uso del suelo, o acceso al suelo. De nuevo escala macro, escala meso, escala micro, síntesis diagnóstica, para este grupo de estudiantes, ¿no? Otro, síntesis diagnóstica. Y acá es otra síntesis diagnóstica comunitaria, participativa. ¿De quién? De ustedes mismos. En años anteriores se juntaba, hacíamos el taller de diagnóstico, alumnos de nivel 1, nivel 2, de teorías, y en conjunto construían un plano síntesis del área de trabajo con la opinión de microlocal o general, y aparecían estos planos muy interesantes, porque al de plan 2, digamos, lo obligaba a meterse en un problema más acotado, que son los chicos de plan 1 trabajando en el territorio, y los de plan 1 le da una idea macro, contextual, que es el análisis regional y de la escala macro y meso que hace el plan 2. Bueno, esto es una construcción diagnóstica que se puede hacer participativamente en un taller, sea de la facultad o sea de un barrio, ¿no? Y finalmente, bueno, aparece la idea de escenario. Un escenario es un modelo hipotético de una situación futura que sirve para orientar la toma de decisiones respecto de, por ahí, digamos, acá hay como tres instancias: la mirada retrospectiva, que sería el diagnóstico, o uno puede definirlo, después lo vamos a ver, como el escenario actual, y el ordenamiento de variables que permitan tener una mirada prospectiva que tiene que ver con el modelo deseado, o la visión, o la meta. Bueno, ahora vamos a ver alguna cuestión de eso. El escenario, entonces decimos, la construcción de escenarios se da a través de un diagnóstico causal, explicativo e integrado, a través de las herramientas del marco problemático en matriz FODA, que construyen el escenario actual. ¿Qué es el diagnóstico? Hoy, ustedes en el trabajo práctico están construyendo el escenario actual, pero, que responde a la pregunta, ¿dónde estamos? Pero puede haber un escenario tendencial, que es, si proyectamos las tendencias de dónde estamos, obtendremos un escenario futuro tendencial de cómo va a ser el territorio en los próximos años si no hay una instancia, una política de transformación de ese territorio. Situación probable sin intervención. ¿Para dónde vamos? Si no intervenimos, este es el escenario tendencial. Ahora, me interesa el escenario objetivo meta, que es la situación deseable y posible. ¿Hacia dónde queremos ir? Hay que responder esa pregunta. ¿Hacia dónde queremos ir? Esto es la construcción de los objetivos grandes del territorio de análisis. Y esto nos interesa que ustedes puedan también transitarlo. Acá de nuevo, producción de alumnos del escenario actual tendencial y deseado, del territorio del análisis. No se va a poder copiar porque este es otro territorio, pero bueno, vale el ejemplo. Otro también de otro alumno, lo mismo. ¿Dónde estamos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde queremos ir? Son las preguntas que habría que responderse. Son orientadoras, volvemos a una instancia más, si quieren, no tan metodológica o sistemática, sino ya una instancia de síntesis. En esta instancia ya hicimos el diagnóstico, ¿no? Ya estamos en la instancia final del diagnóstico, hicimos la matriz FODA, hicimos el macro problemático y ahora estamos imaginando escenarios, en una instancia ya propositiva, diría, que es de alguna manera el punta de lanza para el segundo trabajo práctico, que va a ser después de las vacaciones, donde vamos a estar proponiendo soluciones. El marco problemático, la matriz FODA y escenarios define un modelo territorial deseado para avanzar en la formulación de estrategias que exploten fortalezas, debilidades, aprovechen las oportunidades, etc. Y avanzar en lineamientos propositivos, que son las primeras ideas. Esto sería como el final de este trabajo práctico. Es decir, volviendo a las preguntas, pasar del diagnóstico a los escenarios y de los escenarios a las estrategias. ¿Dónde estamos? Es el diagnóstico que ahora estamos construyendo. ¿Dónde queremos estar? Es el escenario y el modelo deseado, el escenario meta en el modelo deseado. ¿Cómo hacemos para estar allí? Son las estrategias y la propia formulación del plan a través de programas y proyectos, que será parte, la última pregunta, cómo hacemos para estar allí, es parte del segundo trabajo práctico.
El dónde queremos estar está a caballo entre este momento y el próximo, que es donde estamos formulando los grandes objetivos, ¿verdad? Bien, grandes objetivos, que esto lo hemos visto en charlas anteriores, tienen que ver con grandes objetivos. No nos olvidemos objetivos de desarrollo sostenible, volviendo al inicio de la charla, ¿verdad? Cuando hablamos del desarrollo sostenible, todo eso, no nos olvidemos. Se trata de pensar estos factores. Ciudades y comunidades sostenibles, lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Gran objetivo. Tiene que estar presente cualquier objetivo que los particular, o mejor dicho, más acotado al territorio de análisis, pero no hay que perder de vista estos grandes temas, ¿no? Como en el recorrido hay que identificar como temas críticos y proponer soluciones al crecimiento completamente urbano, a la desigualdad y fragmentación sociourbana que seguramente existe en el territorio, a pensar sistemas de movilidad sostenible y una mejor accesibilidad, cómo es la producción del suelo, cómo es el espacio urbano de calidad, que sea de calidad para todos, pensar justamente, volviendo a este objetivo, de pensar el derecho a la ciudad y un hábitat digno a través de instrumentos de gestión urbana, que son los que estamos hablando. Un plan, una normativa, una gestión planificada, la participación ciudadana. Pero poniendo foco en el acceso a ciudad de vivienda, que es el eje de este año. ¿Cómo nos imaginamos un modelo territorial más compacto, menos disperso? ¿Cómo interactúa el mercado del suelo? Estos son los temas que quiero que queremos, todos, ustedes, nosotros, que indaguen. ¿Cómo se da el crecimiento del complemento urbano en el área de análisis? ¿Cómo es la interfaz entre lo urbano, periurbano y rural? ¿Qué tal la accesibilidad y la movilidad? ¿Es sustentable? ¿No lo es? ¿Hay centralidades incipientes, consolidadas, posible de construir, posible de fortalecer? ¿Cómo es el acceso a la vivienda? ¿Existe? ¿Es adecuada? ¿Es asequible? ¿Cuáles son las políticas de sobrevivienda que existen? Acuérdense todas las tres teóricas que hemos tenido vinculadas al tema, ¿no? La de Julieta, la de Sergio Reza, la de Luciano Scatolini, vinculada a este tema. Bueno, nos interesa profundizar estas cuestiones. Bueno, creo que estamos terminando. Bueno, el área de análisis es el plano original que tenemos, para recordar dónde estamos trabajando. Y algunas preguntas disparadoras, la última filmina, quédense tranquilo. Me extendí un poco más de la cuenta, pero no se entusiasma. Por ahí esto para charlar en los grupos. Nos gustaría si pueden establecer las principales diferencias entre el enfoque tradicional de la planificación territorial y la planificación estratégica participativa. ¿Les quedó más o menos de lo que charlé? ¿Entendieron cuáles son las diferencias? Bueno, me gustaría que lo rediscutan con los docentes. Ponderar la importancia del valor de información en la construcción diagnóstica. O sea, entender como consigna que sin información no es posible construir un diagnóstico. Y la información está cada vez más disponible. Lo importante es interpretarla. El dato no es información. Ahora, la información no es un diagnóstico. Tengo que pasar del dato a la información, de la información al diagnóstico. Ese es el proceso en el cual están ahora ustedes inmersos. Definir y priorizar los principales problemas y temas críticos detectados en el análisis del área de intervención. Ahí sí, espero que ya empiecen a definir y priorizar los principales problemas y temas críticos. Finalmente, si podemos identificar y explicitar las principales fortalezas y debilidades de la temática del acceso al suelo de vivienda en el área de intervención. ¿Hay fortalezas en el tema del acceso al suelo y vivienda? ¿Cuáles son? Seguramente habrá muchas debilidades. ¿Cuáles son? Está bueno que podamos ir ya poniendo proa en estas cuestiones que ya van configurando el diagnóstico territorial. Bueno, estamos terminando con esto. Les recuerdo que la clase va a estar accesible en el canal web, está también en la teórica. Hay 100 participantes, lo cual me alegra. Han sostenido durante bastante tiempo la atención. Y creo que acá terminamos, si terminamos.
No sé, Camila, si aún quedan resto y ganas de escuchar alguna reflexión, alguna pregunta de los participantes, yo estoy dispuesto, ¿eh? Así que si es así, hay micrófonos abiertos o vía chat, Ya está podemos, habilitado todo. perfecto. Si a alguno le quedó algo de gana y hacer alguna reflexión o pregunta, escuchamos. Silencio. Es difícil que se anime alguno ahora. Ustedes saben que en Plan uno que he dado una teórica, son bastante más participativos que ustedes, ¿eh? Me llama la atención. Se han dado algunos debates interesantes. No, esto es un chiste. Me parece que por ahí es más adecuado discutirlo con los docentes, ¿verdad? Bueno, si no hay preguntas, damos por terminada la teórica. Y bueno, me interesa que se junten con los distintos docentes para poder reflexionar sobre esto y avanzar ya en el trabajo práctico. Estamos promediando, acuérdense que esto se entrega de acá a un mes, ¿no? Un mes. Sí, 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 sí. ¿No? La fecha es la última clase antes de las vacaciones, Betty. Sí, sí, tal cual. Perfecto. O sea que ahora hay que darle un poquito de rosca, un poquito de poner la pata en el acelerador. Hemos tenido recién una mini reunión con los docentes de Plan 2 y los resultados, si bien no son malos, hasta ahora hay alguna disparidad entre los distintos grupos de estudiantes. Nos interesa que puedan profundizar y ahora viene la etapa ya de definiciones. Ojalá que esta charla teórica haya sido orientativa para que ustedes puedan profundizar en el trabajo práctico. Y bueno, vincúlense fuertemente con los docentes y aprovechen estas clases que quedan para la entrega, ¿eh? Así que bueno, si no hay preguntas, liberamos ahora y después se encuentran con los respectivos docentes. Damos por terminado. Muchas gracias.